ella volvió a una casa que juró no pisar nunca más. Y el pasado la esperaba con preguntas que podían cambiar su destino. Isabela entró en la casa de su infancia con el corazón en puños, llevando en la maleta no solo ropa, sino las cicatrices de años sin perdón. La puerta crujió como advertencia. Allí habitaban recuerdos que ella juró enterrar para siempre. Cada paso por el pasillo fue un duelo entre las ganas de huir y el deber de reparar. Sentía el peso de las miradas de las paredes, como si cada fotografía antigua expusiera sus errores. La imagen de su madre sonriendo junto a un pastel de cumpleaños olvidado, el retrato de Julia abrazando un osito que ahora parecía ser su único consuelo. En el centro de la sala, Julia permaneció de espaldas, inmóvil como una estatua de dolor. El reloj retumbaba con convicción, marcando segundos que separaban a las dos hermanas por una herida abierta. Isabela se acercó despacio, consciente de que cada sílaba atrapada en su garganta podía estallar en arrepentimiento o culpa. Cuando finalmente pronunció el nombre de su hermana, Julia, fue como encender una cerilla en un depósito de pólvora. El silencio estalló en fragmentos de emoción. El estrépito de la maleta al caer al suelo sonó como un grito ahogado de «lo no dicho». Julia se giró con un movimiento contenido, ojos rojos y puños apretados. Hubo un instante de vacío, en el que ninguna respiró. Luego, con voz ronca, preguntó «¿Por qué has vuelto ahora?». La simple pregunta cargaba toda la historia no resuelta. El abandono, la rabia y el miedo a revivir el pasado. Isabela sintió el dolor reflejado en su hermana como un espejo implacable y atrapó las palabras en el aire. «Mamá, está enferma. Me pidió que volviera». No era excusa. Era un ruego de misericordia. El aire se espesó. La casa, testigo silenciosa de un amor interrumpido, parecía susurrar que aquella elección no era solo de ellas. Era el futuro de una familia al borde del colapso o de la reconstrucción. Isabela avanzó un paso, extendió la mano, pero vaciló. Cada estrategia de reconciliación que conocía se desmoronaba ante esa mirada llena de dolor. En el rostro de Julia, la mezcla de esperanza y desconfianza le provocaba un hormigueo en el pecho. Recordó el contrato implícito que existe en las familias: lealtad incondicional, consuelo mutuo, fe en la redención. Todo se venía abajo allí en un instante. Sin aviso, Julia retrocedió un paso. La tensión se tornó silencio otra vez. Un silencio pesado, hambriento de respuestas. Isabela comprendió entonces que no bastaba con pedir perdón. Debía demostrar que había cambiado, que había aprendido a valorar cada segundo junto a quienes amaba. Y, sobre todo, debía volver a confiar en el amor. Alzó la mirada y con voz firme dijo: «Julia, sé que fallé, pero estoy aquí para reconstruir todo lo que destruí». El impacto de esa afirmación reverberó en las paredes. No era una promesa vacía, sino el inicio de un camino de valentía diaria. El reloj marcó el final de aquel momento, pero no el final de la historia. El desván parecía un santuario abandonado, donde el tiempo reposaba sobre cada objeto. Isabela empujó la puerta baja y sintió el aire húmedo rozar su rostro, cargado del perfume dulce y amargo de recuerdos olvidados. Cada paso sobre el suelo rechinante alertaba. Aquello no era un mero espacio, sino el relicario de secretos que nadie había osado enfrentar. Encendió la linterna del móvil y reveló filas de cajas cubiertas de polvo. En una halló ropas antiguas, vestidos floreados, abrigos pesados, uniformes escolares. Cada prenda estampaba un fragmento de quien fue y quedó atrás. A un lado, un baúl de cuero agrietado cedió con un crujido seco en el instante en que tocó la tapa. Dentro, papeles amarillentos volaron como pájaros liberados, esparciendo historias de un pasado que clamaba justicia. En medio de aquel caos, un sobre de bordes gastados atrajo la mirada de Isabela. En él leía «Para Julia», escrito con la caligrafía inconfundible de su madre. Lo tomó con manos temblorosas y leyó en silencio. «Hija mía, si alguna vez este sobre te llega, debes saber que hice lo que creí mejor para proteger nuestro nombre. Hay verdades que duelen, pero es mejor enfrentarlas juntas. Te querré siempre. Cecilia». El nudo en la garganta subió hasta la boca del estómago de Isabela. Aquel hallazgo era un llamamiento y, al mismo tiempo, una carga. Su madre admitía haber ocultado algo doloroso, pero ofrecía a sus hijas la oportunidad de enfrentarlo de la mano.
Comprendió entonces que el amor de Cecilia no se limitaba a palabras bonitas. Era un acto de coraje, aún en su imperfección. El corazón de Isabela ardió al imaginar a su madre, enferma, luchando por preservar la dignidad de la familia hasta su último aliento. Detrás de ella oyó un sollozo ahogado. Julia, hasta entonces en silencio, dejó caer una lágrima sobre su mejilla. Sostuvo el sobre con fuerza y lo abrió, revelando otra carta. No temo lo que descubrirán, pero temo que mi secreto rompa nuestro hogar. Perdóname por mi debilidad. Te amo más que a nada. Mamá. En ese instante, las dos hermanas se miraron y vieron reflejada la misma herida, la de quien se siente traicionada, pero también la de quien anhela reunirse. El pasado, antes un muro infranqueable, se transformó en un puente de entendimiento. Las manos trémulas de Julia se unieron a las de Isabela, y por un breve momento olvidaron el abandono y el reproche. El mundo de abajo, la madre, el reloj, la fría sala, desapareció. Aquel desván era ya el corazón palpitante de una familia, dispuesta a renacer. El pasillo del hospital se cubría de un silencio denso, roto solo por el eco de máquinas y el ritmo contenido de pasos. Isabela y Julia avanzaron lado a lado, el sobre secreto apretado contra el pecho como una última esperanza de sanación, no solo para su madre, sino para ellas mismas. Cada puerta que cruzaban guardaba un fragmento de futuro. Pacientes en reposo, enfermeras apresuradas, cortinas entreabiertas que dejaban ver rostros curiosos. La unión reciente entre las hermanas era un escudo invisible, pero el temor a enfrentarse con Cecilia seguía latiendo en sus pechos. Al llegar al cuarto 304, las piernas de Isabela flaquearon. La puerta entreabierta dejaba asomar la luz pálida de una lámpara de noche, iluminando la figura frágil de su madre en la cama. Tubos conectados al brazo derecho, un oxímetro en el dedo. Cecilia pendía entre el sueño y la averiguación. Isabela contuvo el aire en su garganta. La visión de la mujer que la arrulló de bebé, ahora postrada, le cortó el aliento. Julia fue la primera en entrar. Se inclinó con respeto, recordando las veces que sostuvo la mano de su madre para arrullarla. Esta vez, esa piel era fría y traslúcida, y la respiración demasiado acelerada. Julia besó la mano materna y musitó. «Mamá, encontramos esto. Algo que querías que viéramos juntas». La voz grave de Julia reemplazó el latido del reloj. Isabela dio un paso y, en ese segundo, Cecilia abrió los ojos con una chispa de vida. Por un momento las reconoció, y un débil gesto de sonrisa floreció en sus labios. Era como si, en esa mirada, perdonara los silencios, las ausencias y los secretos. Isabela depositó el sobre en la cama junto a la mano de su madre. «Mamá, encontramos esta carta». La voz vaciló, pero la mirada mantuvo la determinación de revelar la verdad. Cecilia luchó por alargar el brazo, pero su fuerza falló. Sin embargo, se inclinó hacia el sobre, y en ese instante suspendido, las memorias de toda la vida se reflejaron en aquel cuarto, el pasado confrontado. Mientras Cecilia abría la carta, el mundo exterior pareció silenciarse. Las cortinas se movieron como impulsadas por un viento urgente, y en el rostro de la madre las lágrimas brotaron, reflejando dolor y gratitud por no enfrentar sola aquel momento. Las hijas, manos entrelazadas, vieron cómo cada palabra transformaba arrepentimiento en reconciliación. El aire frío del hospital contrastó con el calor dentro de esa escena. Isabela sintió una chispa de esperanza. A pesar de las heridas profundas, había espacio para la curación. Julia, con voz quebrada, preguntó: «Mamá, ¿por qué nos ocultaste todo esto?» Cecilia cerró los ojos, reunió fuerzas y respondió: «Quise protegerlas de la vergüenza y el juicio». En ese susurro tardío nació la posibilidad de reconstruir la confianza. La enfermera golpeó la puerta con delicadeza y retomó el ritmo de los monitores. El pitido volvió, pero menos amenazante, como si marcara un nuevo compás de vida. Las hermanas se miraron, comprendiendo que el perdón era un viaje sin fin de gestos y valentía. Cecilia, con gran esfuerzo, alzó la mano izquierda y tocó el sobre. Lágrimas recorrieron su rostro arrugado mientras murmuraba: «Gracias por traerme de vuelta». Esa breve frase disipó la tensión. En aquel cuarto silencioso se renovó un sagrado pacto: vulnerabilidad, esperanza y un amor inquebrantable que ni la distancia pudo borrar.
Los días siguientes fueron un torbellino de visitas, exámenes y conversaciones entre la esperanza, de la cura y el temor de la despedida. Isabela y Julia se turnaban junto al lecho de Cecilia, sosteniéndole la mano mientras el sol matinal atravesaba la ventana del cuarto 304 como promesa de renacimiento. En cada mirada compartida había un pacto silencioso. De allí en adelante, ningún secreto volvería a levantarse entre ellas. Una tarde, el pasillo del hospital guardó un silencio inusual. Isabela recibió un mensaje, la dirección de un viejo desván en otro chalet familiar, donde su abuelo había guardado documentos nunca revelados. La curiosidad evocó susurros de amores prohibidos y pactos sellados bajo la luna. Julia, indecisa, frunció el ceño ante la idea de desenterrar más misterios, pero al ver a su madre, frágil en el lecho, ambas supieron que era el momento de enfrentar las capas que el tiempo quiso ocultar. Esa noche, mientras Cecilia dormía, Isabela y Julia conversaron en voz baja en un banco junto a la puerta. La luz anaranjada del ocaso pintaba el pasillo de tonos dorados. El suelo frío contrastaba con la calidez que surgía entre ellas. Julia rompió el silencio. Si vamos a ese lugar, es para cerrar lo que quedó pendiente. Exacto, respondió Isabela. Basta de medias verdades y secretos, que rompen lazos. A la mañana siguiente, alquilaron un coche y partieron hacia el valle donde el chalet los aguardaba entre pinos. La carretera sinuosa simbolizaba la bifurcación que enfrentaban, del pasado amargo a la unión fortalecida. Al ver el tejado cubierto de musgo y las ventanas polvorientas, sacaron la vieja llave grabada con las iniciales familiares. Los corazones latían al unísono. Por primera vez buscaban juntos la misma verdad. Dentro del chalet, el aire olía a madera añeja y recuerdos acumulados. En el salón, sillas dispuestas alrededor de la chimenea fría y retratos de antepasados los miraban con respeto. Isabela subió las tablas chirriantes al segundo piso, donde otro desván más pequeño aguardaba. Allí, sobre un lecho de madera carcomida, reposaba un baúl ornamentado de metal. Su tapa mostraba dos pájaros entrelazados, emblema de un pacto inquebrantable. Julia observó desde el umbral mientras su hermana levantaba la tapa con manos firmes. Dentro, yacían diarios de cuero agrietado y carpetas fechadas. 1952, 1968, 1975. El diario carmesí estaba abierto en una página que decía: «Hoy sellamos nuestro amor en silencio. Promesa de lealtad eterna». Esas palabras resonaban como eco del contrato que Alejandro hizo con Isabela, pero hablaban de un vínculo anterior, el de sus abuelos, sacrificados para proteger un escándalo familiar. Al revisar las páginas, hallaron cartas de amor prohibido en tiempos de maniobras sociales. Hablaban de un embarazo inesperado, un matrimonio de conveniencia y la promesa de que el hijo jamás conocería la verdad. Aquellos rasgos de dolor, culpa y un amor inquebrantable afloraron como la luz tras la tormenta. Julia, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Somos herederas de un amor escondido. No podemos dejar que muera en el silencio». Isabela apretó la mano de su hermana contra el pecho y comprendió que el contrato de papel que la llevó allí no era más que la sombra de pactos anteriores, todos tejidos por miedo y control. Por fin entendió que el verdadero legado era el valor de enfrentar la verdad. Al cerrar el baúl y descender al coche, sintieron una ligereza desconocida. Aquellas páginas antiguas habían exorcizado fantasmas que rondaban su sangre. El atardecer dibujó un cielo llameante mientras prometían honrar el amor de quienes vinieron antes. Sabían que la sanación apenas comenzaba. Su madre aguardaba la reconciliación final, y la verdad recién hallada exigía una decisión: callar para mantener apariencias, o hablar para liberar futuras generaciones. De regreso al hospital, el Inocetsin sabio volante las guió hacia un nuevo capítulo. El viento entraba por las ventanillas, llevándose las dudas que aún resonaban en sus mentes. Al avistar el edificio blanco, los corazones latieron con fuerza. Llegó la hora de decidir si llenarían los huecos del pasado con coraje o dejarían intactos los secretos que, hasta entonces, las unieron en el dolor. El sol matinal iluminó el cuarto 304 con una calma inusual. Cecilia, envuelta en sábanas limpias y con la tez suavizada por la luz tibia, despertó con un suspiro de alivio. A su lado, Isabela y Julia aguardaban, unidas en silencio, las manos entrelazadas reflejando una fuerza recién descubierta.
Ya no eran solo hijas preocupadas, se habían convertido en guardianas de la verdad, listas para llevar ese legado hacia el mañana. El enfermero entró con el informe médico y anunció: «Hoy reciben el alta». Cecilia esbozó una sonrisa, débil pero sincera, mientras las dos hermanas se miraban, con corazones henchidos de alegría y un leve nerviosismo. Al empacar las maletas, cada objeto cobró un nuevo sentido. No solo ropa y medicinas, sino también el diario y las cartas organizados en una carpeta, listos para acompañarlas a casa. En el coche rumbo a su antigua morada, el silencio se llenó de promesas. La carretera se desenrolló bajo las ruedas como un lienzo en blanco, dispuesto a recibir a las hermanas, ya no víctimas del pasado, sino arquitectas de un futuro libre de sombras. Isabela conducía con atención, mirada fija al frente, mientras Julia hojeaba el diario carmesí, reviviendo las páginas que transformaron a la familia. Al llegar, hallaron la casa en calma, cortinas desgastadas, muebles antiguos, pero ahora, cargados de esperanza. Cecilia, apoyada en el brazo de Isabela, recorrió el pasillo sin vacilar. Cada fotografía parecía saludarlas, consciente de que aquellas 3 mujeres habían ganado una batalla silenciosa. El reloj detuvo su manecilla. A las 10, la hora de renacer. En la sala, la chimenea apagada encontró un nuevo propósito. Encendería el fuego de los recuerdos honestos. Julia juntó leños y avivó las llamas, que chisporrotearon iluminando los rostros emocionados. Cecilia sacó un sobre blanco, distinto del que hallaron en el desván, y lo tendió con manos temblorosas. Isabela y Julia lo abrieron con cuidado. Dentro, 2 cartas de Cecilia, una para cada hija. En ellas, la madre pedía perdón y valor para nunca más guardar secretos. Cerraban con un consejo: vivid con verdad, y guardad este diario como recordatorio de que el amor sana, pero la honestidad libera. Mientras las llamas danzaban, el peso se desvaneció de sus hombros. La casa, antes marcada por antiguas heridas, se convirtió en cimiento de una confianza renovada. Hubo risas tímidas, abrazos largos y un silencio reconfortante, lleno de significado. Cada gesto grabó en las paredes la promesa de una vida sin mentiras. Al caer la noche estrellada, Isabela cerró ventanas y alzó la vista al cielo. Recordó los crujidos de la puerta y aquellos días en que huyó de ese hogar, cargando penas y silencios. Ahora sentía que formaba parte de algo más grande, la continuidad de un amor que, aun puesto a prueba por secretos, se fortalecía con la valentía de ser sincero. Antes de dormir, las 3 compartieron un último lazo de complicidad. Sabían que aún habría desafíos, siempre los hay, pero también sabían que, unidas, podían enfrentar cualquier tempestad. La casa silenciosa se había convertido en santuario de confianza, donde cada tic-tac recordaba que el tiempo, al fin, puede sanar. Reflexión final. Cuando dejamos al descubierto nuestros miedos, damos espacio para que el amor florezca con más fuerza. La valentía de mostrarse vulnerable puede ser el regalo más grande que ofrecemos a quienes amamos. Y amor incondicional, más fuerte que el tiempo, que el dolor, que cualquier secreto. Las 3 mujeres quedaron así, unidas en la fragilidad de ese instante, como si el universo entero hubiera contenido el aliento solo para permitir ese reencuentro. El sobre ya abierto no era solo un objeto, era símbolo de todo lo que habían evitado durante años, pero también de lo que estaban dispuestas a construir desde entonces. Cecilia cerró los ojos, rendida pero en paz, y entre sus dedos aún sostenía la carta. Julia apoyó su frente contra el borde de la cama, lágrimas corriendo libres como si, al fin, el alma pudiera descansar. Isabela permaneció en pie, mirando a su madre como si la viera por primera vez. No como la figura rígida del pasado, sino como una mujer llena de errores, miedos y un amor inmenso que no supo siempre expresar. Afuera, el amanecer comenzaba a asomar por las persianas. El nuevo día llegaba, no como promesa vacía, mas como chance real de recomezo.